Buenos días, querida Iglesia del Señor. Les invito a que abramos las copias de la Sagrada Escritura en Marcos, capítulo 10. Vamos a dar lectura del versículo 13, Marcos 10, versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos reprendían a los que los traían. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esta palabra del Señor, que el Santo Espíritu nos ayude. Este texto nos refleja el tierno corazón que el Señor Jesús tiene por los niños. Es tal vez el pasaje en el que más podemos apreciar esa ternura de Cristo de manera especial hacia los niños. Y mientras nos deja ver su corazón tan tierno por los niños, también nos da una poderosa enseñanza de cómo ser parte del reino de Dios. Yo les pregunto, ¿tú tienes fe como la de un niño? Si tú tienes fe como la de un niño, entonces yo entiendo que tú eres parte del reino de Dios. Si no tienes fe como la de un niño, no haces parte del reino de Dios. Y si no entiendes qué significa tener fe como la de un niño, pues yo espero que con este mensaje podamos aclararlo, porque Jesús explícitamente dice aquí que a menos que tengamos fe como la de un niño, no podremos entrar en el reino de Dios. Debemos recibir el reino, que quiere decir tener fe, como un niño recibe el reino, con la fe como la de un niño, para que podamos ahí sí ser parte del reino de Dios. Esta enseñanza de hoy tiene mucho que ver directamente con los niños de la iglesia. Así que, padres, les ruego que estén codeando a los niños, animándolos a que presten atención, porque varias veces me voy a referir directamente a los niños. Vamos a empezar leyendo el versículo 13. Dice: y le traían niños para que los tocara, es decir, le traen niños a Jesús, y los discípulos reprendían a los que los traían. Imagínense la escena. Hay un grupo de padres que están presentándole los niños a Jesús, y los discípulos, en lugar de recibirlos, los rechazan. Rechazan que se haga tal acto con Jesús. Esto probablemente sucedió en la misma casa, en el mismo lugar en donde acabaron de tener la discusión sobre el divorcio. Ahora, con una gran multitud ahí, Jesús tratando temas tan importantes como el matrimonio, tan trascendentales como el matrimonio, la mentalidad de los discípulos tal vez debió ser: ¿cómo se les ocurre a esta gente ocupar con cosas tan insignificantes como un niño a Jesús? Él es el maestro, Él está para sanar, para hablar de matrimonios, de cosas de adulto, pero ¿cómo le van a hacer perder el tiempo a Jesús con niños? Esa debió ser la mentalidad de los discípulos. ¿Y qué clase de niños eran estos, hermanos? Bueno, la palabra que aquí se utiliza para niños es la palabra paidó, de donde nosotros obtenemos palabras como pedagogía. Pedagogía es la instrucción de los niños, de los paidos, de los pequeños, lo cual en la cultura hebrea bien pudiera ir desde el recién nacido hasta el niño de 13 años en el varoncito, 12 años en las niñas. Eso es lo que un judío entendía como un niño. El texto paralelo de Lucas utiliza otro término, el que está hablando exactamente de lo mismo, utiliza el término nefros para referirse ya a los infantes, a los puros de brazo.
Con lo cual yo entendería que no es que le traen solo bebitos, sino que le traen desde bebitos hasta niños un poquitico más grande. Y entonces ahí están los discípulos pensando que Jesús es demasiado importante para ponerse a tocar a esos niños. ¿Y cómo así que tocar? Bueno, el texto paralelo de Mateo 19:13 nos hace entender qué era lo que Jesús hacía. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. Es decir, que esto de tocarlo no era simplemente para que Jesús hiciera algún tipo de milagro sobre el niño con solo tocarlo, sino que los papás están presentándole a Jesús para que Jesús eleve una súplica por los niños. Ponía las manos sobre los niños y oraba sobre ellos, por ellos. Pero nuevamente los discípulos piensan que Jesús está demasiado ocupado para estar orando por bebés. La mentalidad de ellos es que eso es algo insignificante. Jesús tiene cosas más trascendentales que hacer que estar orando por un niño. Bueno, esa fue la mentalidad de los discípulos, pero esa no era la mentalidad de Jesús, porque cuando Jesús ve que ellos están haciendo eso, ¿qué hace? Versículo 14. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Se indignó. Niños, piensen, a Jesús le molesta que los adultos no dejen que los niños se acerquen a Jesús. Y pastor, ¿qué significa eso que se indignó? Es que Jesús se puso muy bravo. Niños, Jesús tiene tanto el deseo de estar con ustedes, de recibirlos a ustedes, que cuando alguien no permite que los niños se acerquen a Él, Jesús se pone muy bravo. Le resulta supremamente indignante la mentalidad de que Jesús está para los adultos y no para los niños. Iglesia, Cristo no es el Cristo de los adultos, Cristo es el Cristo de los niños también. Niños, ustedes no están en esta iglesia esperando a que sus papás cumplan con unos ritos religiosos. Ellos todos los domingos tienen que ir a la iglesia y pues como yo no me puedo quedar solo en casa, me toca venir. No, niños, Jesús quiere que ustedes estén aquí y sus papás están trayéndolos porque Jesús quiere estar con ustedes. Yo sé que de pronto puede ser un poquitico aburrido, yo sé que hay veces se tratan temas que tú no entiendes muy bien, pero Jesús quiere que los niños se acerquen a Él. Y cuando los adultos impiden que los niños se acerquen a Jesús le resulta supremamente indignante. Padres, enséñenle a sus hijos que ustedes los están agarrando para la iglesia no porque no tienen con quién dejarlos, sino porque Jesús quiere que estén ahí con Él. Y cuando tú no quieres traer a tu hijo aquí, tú se lo estás impidiendo y Jesús le desagrada que tal cosa se haga. Jesús no está tan ocupado para desatender a un niño. Una oración de un niño es tan importante como aquel que está orando, como aquel pastor que está orando, como aquel que está orando por una cosa del reino, del avance del evangelio. Para Jesús tiene la misma atención que el niño que le está suplicando por su juguete nuevo. Lo mismo, ambas cosas, ambas personas, mejor, le dan la misma importancia. Cristo no es el Cristo solo de los adultos, Cristo es el Cristo también de los niños. Ahora Jesús aquí dice: dejadlos venir a mí. Con lo cual entenderíamos que el niño pues quiere ir a Jesús. Y de pronto los niños se preguntan: pastor, ¿y cómo voy a Jesús si yo no lo veo? Pues niños, Jesús está aquí en esta iglesia, pero permíteme, niño, decirte algunas cositas para que tú puedas ir a Jesús. Algunas cosas que tú debes tener claro porque Jesús quiere que tú las tengas claras. Y repito, un niño va desde el infante, el bebito de brazos,
hasta el niño de 12, por lo menos en la cultura. Número 1, debes creer que Jesús verdaderamente vivió. Jesús fue una persona histórica, real, que alguna vez caminó por esta tierra, así como tú y yo caminamos hoy. Mira, Pau Patrol, Pocoyo, Superman, Ben 10, todos esos son falsos, son simplemente caricaturas. Tú solamente los puedes ver en televisión, pero Jesús fue una persona real que vivió en este mundo. Y él en este mundo vivió para obedecer toda la ley. Él le hizo caso en todo a Dios el Padre. En todo obedeció, pero aunque él obedeció en todo, fue a la cruz del Calvario. Él murió. ¿Y por qué murió Jesús? Para perdonar todos tus pecados. Jesús murió porque tú habías hecho cosas malas. Si tú has desobedecido a tu papá, si tú has sido envidioso, si tú has mordido a otro niño, si tú has hecho pataleta, tú has pecado y a Dios eso le desagrada. Pero en su grande amor envió a Jesús para nunca ser una pataleta, para nunca ser grosero, para nunca irrespetar, hacer lo que tú no podías hacer y después recibir el castigo que tú merecías. Porque a menos que Jesús no hubiera hecho eso, a ti te iba a tocar, niño, ir al infierno. Y si no sabes qué es el infierno, es un lugar de castigo eterno. Imagínate que te den varita todo el día. Un lugar en el que todo el día te van a estar castigando, en el que no hay parque, no hay diversión, no hay papá y mamá, no hay juguetes, solo hay sufrimiento toda la vida. Pero Jesús, que ama a los niños, vino a morir por los niños también, a salvarte de esa condenación. Y resucitó al tercer día. Él no se quedó muerto. Él no es como esos que se quedan en la tumba y nunca más los vuelven a ver, sino que él verdaderamente resucitó para darte esperanza de que algún día ya no vayas a ir al infierno, sino que vayas a ir al cielo con él. Él se levantó de la tumba para llevarte al cielo. Debes creer eso. Para venir a Jesús, debes amar a Jesús. Jesús debe ser lo que tú más ames en el mundo. Tú debes tener a Jesús como tu mejor amigo. Hablar con Jesús. Pero pastor, yo no veo a Jesús. Pues niño, creo que ya te han enseñado, cuando tú oras, hablas con Él, hablas con Dios. Cada vez que te arrodillas tienes relación para hablar con Él, para que Él te escuche. Él te escucha. Debes venir a la iglesia, porque en este lugar es donde Jesús se hace presente. Y aquí Jesús está no solamente con los adultos, otra vez está con los niños. La iglesia es el lugar de los que aman a Jesús. Si tú amas a Jesús, tú debes estar en la iglesia. Debes leer tu Biblia. Pídele a papá, mamá que te la lea si todavía no sabes. Léela tú si ya sabes. Debes buscar más de Jesús y Jesús siempre te va a recibir. Pero ahora, notemos que en el pasaje dice, dejad a los niños venir a mí. O sea que la orden, aunque yo le estoy diciendo a los niños que vengan a Jesús y qué deben hacer, no obstante, la orden ¿para quién va? Para los adultos que no dejan venir a los niños. O sea que somos nosotros adultos que tenemos que hacer algo para que los niños vayan a Jesús. Ellos van a querer ir, pero nosotros tenemos que hacerlos. Tenemos que cuidar de que ellos vayan. Y la manera más sencilla, para no dar tantos puntos, de cómo dejar a los niños ir a Jesús es llevando a los niños a Jesús. Sencillo. Lleva a los niños a Jesús. Y es exactamente lo mismo de lo que decía ahorita. Enséñale de Jesús, llévalo a la iglesia, predícale el evangelio, léele la Biblia, ora con él, lleva a los niños a Jesús. Y no se lo impidáis, con lo cual entenderíamos que hay cosas que podemos hacer que no dejan que los niños vayan a Jesús. ¿Y qué tipo de cosas puede hacer un adulto para impedir a los niños ir a Jesús y así traer el desagrado del maestro? Bueno, por un lado, la prohibición explícita de ir a Jesús.
Pero yo creo y ruego a Dios que no haya alguien tan malvado en este lugar para explícitamente prohibirle a un niño que vaya a Jesús, para explícitamente prohibirle a un niño que lea la Biblia, que no ore, que no vaya a la iglesia, que no conozca de Dios. Creo que no hay alguien tan malvado en este lugar, pero eso es una manera de impedirles. Cuando tú le enseñas a tu hijo a faltar a la iglesia, tú estás enseñándole, tú le estás haciendo tropiezo para ir a Jesús. Mira, yo aquí puedo predicar del día de reposo, yo puedo predicar de la importancia de la iglesia, de lo lindo que es, yo me puedo gastar toda una serie, pero un padre que deja de ir a la iglesia y el hijo le dice, papá, ¿por qué no vamos a la iglesia si hoy es el domingo? Ah, hijo, es que hoy quiero descansar. Mira, ese fue el sermón más eficaz que se le enseñó a ese niño para decirle que cuando no quiera ir a la iglesia, tranquilo, no pasa nada. El pastor se pudo gastar toda la vida enseñando la importancia de ir a la iglesia, pero ese testimonio tuyo le enseñó a tu hijo que a la iglesia cada vez que haya otra cosa más chévere que hacer, se puede faltar. Y luego lo tienes un adolescente que no quiere ir a la iglesia porque quiere hacer otras cosas más chévere, pero tú le enseñaste que a la iglesia se puede faltar cuando hay otras cosas más importantes para ti que hacer. Eso es impedirle a un niño venir a Jesús. Y de todas, la que más podemos cometer es la hipocresía. Tu hijo es tu hijo, tu nieto. Estoy hablando mucho en términos de hijo, pero tu hijo, tu nieto, tu sobrino, tu familiar que es un niño, está mirando que tú los domingos estás en la iglesia adorando a Jesús, siguiendo a Jesús y está viendo la vida que tú llevas. Y ese niño está sacando sus conclusiones. Ese niño tal vez está viendo, el pastor predicó que haya que amar a la esposa y mi papá aquí es un grosero. ¿De qué sirve ir a una iglesia si Jesús no hace nada por mi papá? Ese niño está mirando que en la iglesia se dice que hay que amar, que no hay que chismear. Y te está viendo a ti cómo llegas a tu casa y chismeas de todo el mundo. Y está mirando y está diciendo, parece ser que lo que ese pastor predica ya no es cierto. Parece que el cristianismo es algo del domingo. Yo no quiero ese Dios tan falso que predican allá, que no se vive aquí en casa. Sí, amados, definitivamente a todos nuestros hijos nos va a haber algo de hipocresía. Pero por eso es que tenemos que entonces pedirles perdón, que ellos sepan que somos frágiles, que somos pecadores y que Cristo es mejor. Y entonces deben ver ese arrepentimiento en nosotros, como lo hablábamos incluso esta mañana. Deben ver no una obediencia perfecta, pero por lo menos sí una obediencia sincera. Ellos deben ver, bueno, allá se predica de amar. Yo veo que mi papá no siempre ama bien a mi mamá, pero luego le pide perdón. Y luego hace compromisos de amarla. Y como yo me di cuenta, se acerca a mí y me dice, perdóname, hijo, porque tú viste que no amé bien. Pero Cristo ama bien a la iglesia y me presenta a Cristo. Tu hijo, tu sobrino, tu nieto está mirándote y está sacando unas conclusiones muy efectivas, o más bien muy perdurables, mejor, muy perdurables de quién es Dios por lo que ve en ti, por lo que ve en ti. Y pudieras entonces impedirle a un niño por esa conducta venir a Jesús. Y aquí entonces el Señor hace una declaración que nos causa mucha curiosidad. Dice el Señor, porque de los tales, o sea, no le impidan a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Primero expliquemos qué es el reino de Dios. Recordemos, el reino de Dios, siempre que piensen en el reino de Dios, que dos palabritas vengan a su mente: gobierno y salvación. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno salvador de Dios o el gobierno y salvación de Dios. Siempre esas dos palabritas. Por gobierno, porque ciertamente el reino de Dios tiene que ver con su soberanía, con que Él es el que manda sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Pero no toda la creación se sujeta a Él, no toda la creación le obedece. Los que nos sometemos a Él, los que nos rendimos a Él, entonces disfrutamos de su salvación. Él gobierna sobre todo, pero su reino se manifiesta de manera especial en aquellos que se sujetan a Él. Él gobierna sobre todo,
pero los que se someten a Él manifiestan su reino de una manera más especial, por decirle así, de una manera más tangible. Eso quisiera decir que aunque Dios hoy gobierna sobre los impíos que están fuera de este lugar, en los que han entregado su vida a Cristo, el reino de Dios se está manifestando. Y somos la iglesia la que va avanzando más ese reino de Dios. Y cada vez que una persona rinde su corazón a Cristo, se agrega a este reino. Y el reino se va extendiendo. Entonces el reino de Dios, otra vez, ese gobierno de Dios, Él es el que manda como un rey, Él es el que dispone y nosotros obedecemos. Y entonces, porque le hacemos caso, porque hemos rendido nuestra voluntad a Él, disfrutamos de su salvación. Y estaremos con Él en la gloria eterna, en el cielo eterno. Recuerden la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque estamos ya en el reino, esperando a que Él venga por segunda vez para disfrutar de esa salvación. Niños, Jesús aquí dice algo interesante. Dice que de los tales es el reino de Dios. ¿Querrá decir eso entonces que el reino de Dios pertenece a los niños? No necesariamente. La palabra de los tales es una comparación. Es como si el texto dijera, como incluso otras Biblias lo traducen, porque de los que son como niños es el reino de Dios. No está diciendo que el reino de Dios es de todos los niños, aunque el reino de Dios también pertenece a los niños, pero de los que son como niños. De esos es que es el reino de Dios. O sea que los niños vienen a ser una analogía de cómo ser parte de este reino. ¿Y por qué, hermanos? Porque un niño es muy creyente. Un niño es muy crédulo. Un niño es alguien que tú le dices que algo es verdad y él fácilmente lo acepta como verdad. Ellos son muy creyentes, son muy inocentes. Entonces el Señor nos está diciendo que es así como se tiene que recibir el reino. Y las personas que lo reciban así serán parte de este reino. Y eso se hace más claro, o es importante leer el versículo 15, porque ahí es donde el Señor despliega más lo que quiere decir. Verso 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí se ve más clara la comparación. El que no reciba como un niño. O sea que tenemos que recibir el reino como un niño para poder entrar en ese reino. Y noten ustedes el de cierto os digo. O sea que esta es una declaración muy solemne. El Señor no está citando un refrán, no está haciendo un chiste, no está utilizando una palabra coloquial. Él está poniendo todo el peso del asunto. A menos que tú tengas fe como un niño, tú no serás salvo. Y aquí yo quisiera llamar la atención de manera especial a todos aquellos que no hayan entregado su vida a Cristo Jesús. A todos aquellos que no son cristianos, quisiera llamar de manera especial tu atención. Ya no tanto a los niños, pero de manera especial a ti que no has entregado tu vida a Cristo, que estás por fuera del reino, que no estás bajo el gobierno, la soberanía de Dios. Por supuesto, también llamo la atención a la iglesia, aún a los creyentes, para examinar que en verdad hayamos recibido así este reino. ¿Qué significa eso de recibirlo como un niño? Pues hermanos, aunque ya es bastante obvio, como lo dije, quisiera tratar de reflexionar un poco más en cómo es que normalmente cree un niño para que entendamos cómo es que debemos creer para que entremos en el reino de Dios, o más bien, ¿cómo debes creer tú, incrédulo, para que puedas entrar en el reino de Dios? Un niño tiene una fe la fe de un niño tiene una única fe.
¿De dónde es que el niño obtiene principalmente la verdad de todas las cosas? De su papá y de su mamá. Y cuando él está discutiendo un asunto, ¿qué es lo que lo lleva a concluir una verdad como cerrada? Mi papá dijo, punto. Eso es veraz para un niño. Él está discutiendo con el amiguito sobre algo y él dice, mi papá dijo, ya. Eso es veraz. Recuerdo una vez haber ido al Museo del Agua en Medellín, donde en la primera parte todo era, eso existió hace 500 millones de años, esto existió hace 2000 millones de años. Ciencias, según, ¿no? Si fueran científicos sabrían que eso no lo dirían, unos disparates. Me tocaba con Abby, hija, eso no es cierto, hija, no es cierto, eso no es falso. Y me causó ternura que por fin llegamos a una parte donde ya sí había ciencia y me decía, papi, es verdad, papi, es verdad. Ella sabe que su papá no es científico, se supone que esa guía que estaba ahí era la científica, pero como yo le dije, no es verdad, eso cerraba la discusión. Un niño tiene la fe como tiene una única fuente para la verdad. Para tener una fe como la de un niño, tú tienes que creer la palabra de Dios. Tú no puedes estar creyendo lo que el mundo dice, lo que tu costumbre dice, lo que a ti te parece, lo que tú sientes. No, lo que Dios dice. Si tú no crees lo que Dios dice, tú no vas a ser parte del reino de Dios. No, lo que yo creo más mi propia percepción, lo que yo creo más lo que el mundo dice, no vas a ser parte del reino de Dios. Tienes que creer como un niño, que Dios que te creó sea la única regla de la verdad. La fe de un niño se entrega completamente. Un niño no tiene reparos. Un papá le dice, lo ubica bien alto y le dice, salta. Y el niño no está pensando, papi, pero prueba, tú sí puedes. ¿Cuánto cargo? ¿Qué aceleración tengo yo, papi? ¿Será que sí? El niño se bota. Antes el papá tiene que estar pendiente de que esté listo, porque si no le salta y si no está listo se golpea. El niño salta, porque papá le dijo, salta, se entrega. Si le dice el papá, escribe una carta al ratoncito Pérez para que esta noche de tu dientecito te va a llegar. El niño rapidito está entregando su carta ahí. No está pensando, ay no, qué ridículo, de pronto esto sea falso. No, él se entrega completamente. Él confía. Tú tienes que entregarte completamente a Jesús para ser parte del reino de Dios. Si tú no te entregas a Él, si tú estás con un pie en Cristo y un pie en el mundo, la iglesia y el mundo, tú no vas a ser parte del reino de Dios. Tienes que entregarte completamente a Él. La fe de un niño es humilde. Un niño no está demandando pruebas, argumentos. No, tú le dices y él lo acepta. Es una fe sencilla, humilde. No me confundas, yo no te estoy diciendo cree en Jesús y crea ciegas. Pero pastor, ¿y por qué tengo que creer? No pregunte, crea. No, eso no es lo que estoy diciendo. No, porque hay mucho que conocer. Pero la actitud que quiere conocer más por descansar, por conocer, por admirar, está bien. Diferente es el que pregunta por incredulidad. ¿Recuerdan a Zacarías, el papá de Juan? Cuando se le aparece el ángel y le dice que su esposa Elizabeth, aún siendo estéril, iba a tener un hijo, él le pregunta, ¿y cómo será esto? Y el ángel, por incredulidad, lo dejó mudo. Luego, el mismo ángel se le aparece a María y le dice que sin varón va a quedar embarazada. Y ella hace casi que la misma pregunta, ¿y cómo será esto? Y el ángel no la castiga, no la sanciona, sino que le responde cómo iba a quedar embarazada, cómo era que eso iba a ser. ¿Por qué fue diferente con Zacarías y con María? Bueno, varias cosas. Uno, Zacarías conocía. Era un sacerdote, ¿cómo va a preguntar? Ya sabía que el Señor iba a hacer milagros. Su pregunta era incredulidad. María es como una niña, probablemente 15, 16 años de hecho. ¿Cómo va a quedar embarazada sin un varón? Es una pregunta sincera. ¿Cómo será esto, Señor? Entonces, como es una fe humilde, se lo explica.
Entonces es diferente que tú preguntes por humildad, porque quieres conocer más, admirar más, a que tú preguntes por escepticismo, por incredulidad, por arrogancia. Un niño no es así. Un niño, si de pronto el papá le dice salte y el niño pregunta, si es que pregunta, seguro es porque quiere saber un poquitico más. Quiere ser un poquitico más confiado. Si es que pregunta. En otras palabras, o en resumen, un niño es un creyente de los pies a la cabeza. Es una persona muy crédula y es precisamente la mejor analogía de cómo es que se recibe el reino de Dios. Tienes que confiar como un niño. Solamente así tú, querido amigo, podrás ser salvo. Por eso titulé mi mensaje Una fe como la de un niño. Porque tal vez tu fe es como la de un adulto. ¿Qué sería lo contrario a la fe de un niño, la fe de un adulto? O para ponerlo más, una fe orgullosa. Es decir, donde tú pretendes que Cristo te reciba tal cual como eres, con tus exigencias, con tus planteamientos, con tus posturas, con tus reservas. No. Mira, la puerta estrecha de la que Jesús habló es estrecha así, pero también mide 1,20 más o menos que mide un niño. No es solamente una puerta estrecha, es que es una puerta bajita también, donde solo niños entran, donde te tienes que humillar, donde tienes que aceptar lo que Cristo dice, donde debes dejar de estar pensando que las cosas son como a ti te parecen y tienes que empezar a aceptar que las cosas son como a Dios le parecen, donde debes dejar de luchar contra Él y empezar a rendirte a Él. El orgullo que tú tienes te eleva como a 3 metros donde ni por esta puerta pasas. El orgullo te eleva y por eso no puedes entrar, porque la puerta del reino es chiquita y es angosta, donde solo niños pueden pasar. Tienes que creer en el Señor. Pero si tú sigues con esa fe orgullosa, esa fe demandando más y más evidencia solamente para condenarte más, porque no es que deseas, es que simplemente quieres rechazar. Pues mira, en el infierno, mi amigo, en el infierno no hay ningún incrédulo. Actualmente en el infierno no hay ningún incrédulo. Todos recibieron las evidencias suficientes de que en verdad Dios existe y que va a haber un juicio. Pero ya para qué. En el infierno no hay ateos. En el infierno todos son creyentes, no cristianos, creyentes. Pero ya para qué. Ya se dieron cuenta que sí es verdad que había un juicio, ya se dieron cuenta que sí es verdad que era mejor con Dios, ya se dieron cuenta, pero ya para qué. Es hoy, querido amigo, que te estoy llamando a pon tu fe en Cristo, renuncia a ti mismo y entrégate a Él. Después de Jesús haber entonces dado esta importantísima enseñanza, que repito es el corazón del pasaje, versículo 16, y tomándolos en los brazos a los niños, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Usen un poquito de imaginación, amados. ¿Qué cuadro más tierno este? O sea, imagínense, la gente ya se iba. Lucas dice llamándolos, o sea, vengan, esperen. Entonces el papá ahí con su hijo medio regañado por los discípulos, se devuelve. El Señor toma un bebito, tal vez. ¿Cómo sería el Señor cargando un bebé? Ponía su mano sobre el bebé, elevaba su rostro al cielo y clamaba: Padre, bendice a este pequeño, ten compasión de él. ¿Qué diría el Señor? Terminaba, se lo devolvía a su mamá, tomaba después otro muchachito tal vez, 1, 2, 3, salto, cargaba el Señor a ese otro niño, ponía su mano sobre él, tal vez algún imprudente le jalaba la barba, tal vez alguno se inquietaba, pero ahí el Señor bendiciendo niños. Hermanos, el Señor, el ocupado Jesús, orando por niños. Yo creo que eso nos reta a nosotros en varias cosas, amados. En darle la importancia también a los niños. Si a Jesús le importaban tanto, a nosotros también nos tienen que importar los niños.
Pero pasemos a ver unas aplicaciones finales de este pasaje. Yo dejé sobre el aire, yo creo que algunos estaban, no va a responder la pregunta. ¿Son salvos todos los niños? De los tales es el reino de Dios. ¿Querrá decir eso que todos los niños son salvos? Bueno, mis hermanos, hay que aclarar, en primer lugar, que el texto no dice algo como esto. El reino de Dios es solamente de los que son como niños, pero nunca de ellos. ¿Sí me entendieron eso? No. La comparación es que el reino de Dios es los que son como niños, pero el texto no dice el reino de Dios es como los que son como niños, pero nunca de un niño. No, con eso sencillamente lo que quiero aclarar es que a un niño también puede tener una fe genuina en Cristo Jesús. También puede tener un verdadero arrepentimiento de sus pecados y ser recibido en la salvación. Un niño también puede creer. No creamos que eso es solo de adultos. De 18 para arriba es que creen. O de 13 para arriba. No, un niño también tiene una fe genuina, puede tener una fe genuina en Jesús. Eso me anima a hablar de algo. ¿Qué hacemos entonces con el bautismo? Tan pronto un niño, 7, 8 años, nos profesa fe en Jesús, ¿los debemos bautizar? Bueno, eso es un tema difícil para nosotros como una iglesia bautista, pero lo que preferiríamos sería posponer el bautismo del niño, no porque creamos que es una fe falsa. Nunca pospongamos el bautismo de un niño diciéndole, hijo, es que probablemente eso es falso. No, sino porque queremos esperar a que él esté completamente seguro y nosotros seguros por todo lo que el bautismo implica. Porque es muy tierno bautizar a un niño, claro que sí, pero es que eso implica muchas cosas. Implica dar la entrada en el reino de los cielos, implica recibirlo en la membresía de una iglesia y queremos estar seguros de que él entiende lo que está pasando y que nosotros entendemos de su fe. ¿Y qué edad sería eso? Bueno, cuando suceda el caso, discutimos bien la edad. No nos pongamos a discutir ahorita hipotéticamente sobre un caso que tal vez nunca vayamos a tener, pero bastaría solo con decir que tomando algunos patrones bíblicos, como el que ya les dije, de lo que se consideraba un niño en la cultura judía, tendríamos 12 años para una niña y 13 años para un niño. Esa era la edad en la que un judío entendía que ya no era más una niña, no era más un niño, era ahora una mujer, era ahora un hombre. Pablo decía lo que cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, pero luego dejé lo que era de niño. No dice cuando era niño dejé lo que era niño y después me volví adolescente y después dejé lo que era adolescente y me volví un hombre. No, la Biblia no habla de adolescente, es niño y hombre. Dejas de niño, pasas a hombre. ¿Cuándo pasa eso? Pues en la cultura entendían los 13 años. Nosotros pudiéramos entender los 15, pudiéramos entender los 18, repito, luego lo discutimos, pero como para dejar en las mentes principalmente que no es porque digamos esa fe es falsa, es un niño, ¿qué vamos a bautizar un niño? No, 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 amados, dejad a los niños venir a mí. Y si un niño rogara por el bautismo, los pastores tendrían que tomarse seriamente esa petición y no menospreciarla para no traer el desagrado de Cristo. Y si el niño muere, ¿qué pasa con la muerte de los infantes? ¿Qué pasa si murió en el útero? ¿Qué pasa si murió de 2 meses, de 5 años? ¿Qué pasa con la muerte de los niños? ¿Van los niños al cielo? Hermanos, esa pregunta es difícil, pero hay 2 cosas que no podemos negociar. No podemos decir que los niños van al cielo per se porque son angelitos de Dios, porque no son pecadores. No, esa no es la postura correcta. Nosotros no podemos decir que cuando un niño va al cielo, sí o sí va al cielo porque ellos no son pecadores. No, porque si murieron es porque eran pecadores. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. O sea que todo lo que muera es porque pecó. Si los niños mueren es porque pecaron. La paga del pecado es muerte. Mueren aún en el útero, en el vientre de su madre. Si mueren ahí, es porque ahí ya eran pecadores. Si esta iglesia está madura en el conocimiento de las doctrinas de la gracia, de la depravación total. David dice, en pecado me concibió mi madre.
Salmo 51:5, ya en la concepción. Salmo 55, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras. Desde la matriz ya se habían descarriado del camino de Dios. O sea que por imputación ya el bebito es un pecador. Eso no lo podemos quitar de la escena. Pero bueno, eso nos llevaría a la conclusión de que entonces todos se van para el infierno, porque son pecadores y al cielo no entra ningún pecador. Entonces son todos los niños pecadores, por tanto todos se van para el infierno. Pues hermanos, es que tenemos que también considerar textos como los que estamos viendo, en los que nosotros notamos este trato especial de Cristo hacia los niños. Y quiero leerles una serie de pasajes en las que vamos a poder ver unos tratos especiales de Dios para con los niños que no me concluyan ya. No estoy diciendo que los niños todos se van para el cielo, solo que estamos sopesando. No nos vamos para un lado, no nos vamos tampoco para el otro. Noten estos. Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Cuando el Señor mandó la condenación sobre la nación de Israel, que no iban a entrar a la tierra prometida, solo se lo permitió a los niños. No se lo permitió a los adultos. A los adultos a todos los juzgó, pero a los niños se los permitió entrar. Salmo 106:37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. La de un niño que era sacrificado a Moloc. Derramaron sangre inocente. La sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Miren cómo Dios habla de sangre inocente y cómo está enojado por haber matado niños. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías en el puro vientre de su madre ya había sido visto por Dios, santificado, apartado por Dios. Esto es lo mismo que pasa con Juan el Bautista, quien es profetizado que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Y cuando Elizabeth se encuentra con María, la criatura en el vientre salta, es llena del Espíritu Santo en el vientre. Jonás 4:11. Y no tendré, Dios va a mandar el juicio sobre Nínive, ¿no? Se está discutiendo el juicio sobre Nínive. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Los exégetas discuten si estos, de los que no saben distinguir entre su mano derecha y mano izquierda, son solamente niños o todos los adultos. La verdad es que así tomemos que son todos los adultos, obviamente hay niños que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Un niño no sabe eso, se confunde. Noten el texto. Dios está diciendo, ¿cómo no voy a tener compasión por unos que no saben todavía qué es lo bueno y qué es lo malo? Si voy a juzgar a todos por el pecado, se lo merecen, pero hay unos que no saben todavía bien qué es pecado. No saben discernir ni siquiera la mano de la derecha. ¿Cómo van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Y Dios habla de implícitamente tener compasión solo por eso, porque no saben distinguir lo bueno y lo malo. Y finalmente, Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, paidás, niños, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. Aquí hay niños clamando al Señor, Hosana, ven Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Se indignaron. El caso aquí es contrario. Los niños están adorando y ahora los fariseos se indignan. Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Ahí está. ¿Cómo así que niños están adorándote? Y miren la respuesta de Jesús. Sí, sí los oigo. ¿Nunca leísteis? O sea, esa pregunta del Señor siempre es una bofetada a los intérpretes. O sea, ¿cómo me van a salir asombrados de que un niño me alabe? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. De los que maman, ya Dios está perfeccionando la alabanza. Con todos esos hermanos, entonces, yo me inclino a pensar
Yo no puedo ser dogmático aquí, tú pudieras discrepar conmigo, pero yo me inclino a pensar que Dios pudiera tener una gracia especial para con los niños. No es que los niños son salvos, yo tengo dos y yo no creo que mis niñas son salvas, pero que si Dios no quiera, partieran, Dios tendría una gracia especial con ellas por ser niñas o con todos los niños. Textos como los que les acabé de leer. No niego que son pecadores, todos los niños, pero podemos ver tratos especiales de Dios para con los niños, distinciones particulares que tienen que sopesarse. De lo que sí estoy plenamente convencido respecto a la salvación de los niños, y niños, por cierto, espero que me estén atendiendo a todo lo que estoy diciendo, porque esto tiene que ver con ustedes. De lo que sí estoy plenamente convencido es que los hijos de los creyentes disfrutarán de una gracia especial de Dios. Si me quieren rebatir eso, rebátamelo, pero estoy plenamente convencida que mis dos niñas entrarán en la gloria del Señor si partieran ahorita niñas porque son hijas de un papá y una mamá creyentes. ¿Y de dónde saco eso? Primera de Corintios 7:12. Voy a leer desde el 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella consiente en habitar con él, no la repudie. Y la mujer que tiene marido incrédulo y él consiente en habitar con ella, no lo repudie. Note que hay un matrimonio mixto, un creyente y un incrédulo. Noten, 14, aquí está. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Es mi promesa. Si partieran, no estoy diciendo que son salvas, si partieran, creo que un niño de un creyente disfrutaría de la salvación, todo lo que les decía ahorita, pero principalmente un creyente por textos como este, porque un hijo de un creyente no es un mundano. Y aquí yo aprovecho, a ver, los presbiterianos que practican el paidobautismo, el bautismo de infantes, se llama paidobautismo, precisamente bautismo paido de infantes, porque ellos bautizan a sus niños, porque ellos creen que la promesa del pacto de ser salvos y la señal del pacto del bautismo es para los padres y los hijos. Entonces, como los padres son bautizados por ser miembros del pacto, los hijos automáticamente son miembros del pacto y por eso los bautizan. No creo que estén en lo correcto, pero ¿de qué nos acusan ellos? De que entonces para nosotros los bautistas, nuestros hijos son unos paganitos, son unos mundanitos. No, Señor. Mis dos hijas yo no las veo como mundanitas, paganitas, son santas, son apartadas. Y las trato como tal, les exijo como tal. No solo porque soy papá cristiano, sino porque están en un hogar cristiano. Papá y mamá son miembros del pacto. Esos hijos no son como cualquier hijo. Aunque mamá sola sea miembro del pacto, dama, si tu esposo no es creyente, tus hijos tienen una posición particular, un trato particular, una bendición particular. Y jóvenes, miren, aunque me he estado refiriendo a los niños, jóvenes de esta iglesia, de verdad, yo soy llamado a pastorear a los miembros de la iglesia y el Señor me llamará cuentas por los miembros de la iglesia. Sujetados a vuestros pastores, porque ellos tienen cuidado de vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Yo daré cuenta por los miembros, pero de verdad me tomo en serio los hijos de los hermanos. Muchachos, no crean que para mí ustedes son indiferentes. Miren, a los muchachos del mundo, allá en el mundo, pero a ustedes me les meto en su vida. Sé que les fastidia un poquitico, pero les pregunto cómo están. Y jóvenes, de verdad, les hablo desde el corazón. Yo no les pregunto a ustedes cómo están, yo no les pregunto por sus planes, porque quiera simplemente meterles conversación, porque son los hijos y para que no estén aburridos, porque de verdad me interesan, jóvenes. De verdad. Yo quisiera que ustedes conocieran del Señor. No es solamente sus papás, ustedes jóvenes, que ustedes no pequen.
Si yo escucho que una jovencita sale embarazada por ahí en el mundo, me da tristeza. Pero si yo escucho que una hija de un hermano que viene a esta iglesia sale embarazada, destrozaría mi corazón. Porque son los hijos de los hermanos. Ustedes son santos, no pequen más. Se los digo desde el corazón, no pequen. Entreguen su vida a Cristo. Entonces, los hijos de los creyentes no son cualquier hijos, son especiales también para el Señor. Hasta aquí la discusión de la salvación de los niños. Perdónenme la nota emocional. ¿Qué nos enseña más este pasaje? Que si a Jesús le importan los niños, nosotros tenemos que prestarle más atención a lo que hacemos con nuestros hijos. Papás, Jesús quiere que los hijos vengan a Él y te puso a ti como papá para asegurarte que los hijos vayan a Él. Tienes una responsabilidad seria delante del Señor con esa alma. Dios te va a llamar cuentas por lo que has hecho con tu vida, pero con lo que hiciste con la vida del niño que Él te entregó. No le hagas tropezar, tráelo a los pies de Jesús. Esta importancia de Jesús por los niños también nos exhorta a ser más intencionales con los niños de esta iglesia, a soportar los niños de la iglesia. Ya me han escuchado la amonestación. Si lloran los niños en la iglesia, soportémoslos. Jesús los ama y los quiere llorando. Creo que hubo bastantes llantos en el momento que estuvo bendiciendo. No rechacemos a los niños. Aquí han venido personas a esta iglesia que se han ido y me ha entristecido mucho, de verdad. Me ha tocado orar al Señor, no tanto por el adulto, sino por los niños. Porque tenemos poquitos. Chiquitos tenemos 2. Bueno, 3 con Ami. Más grandecitos, si empezamos a incluir desde Our Lady, tenemos unos 4 o 5. Son muy poquitos. Que nos llenemos de niños, que esos niños que nos están visitando sigan viniendo. Que la iglesia se llene de niños. No es que suena trillado, pero es que es así. Son la generación futura. Hermanos, aquí vamos a estar para siempre, ¿no? Aquí vamos a estar para siempre. O sea, a menos que algún trabajo, alguna situación, nos iremos de Barbosa, pero si no, ustedes verán mis canas. O sea que algún día veré los hijos de los que hoy tienen 15. O algún día tal vez veré casarse a los que hoy tienen 5. Y si nos mantenemos así, se nos acabó la iglesia cuando los que hoy tienen 50 se mueran. Necesitamos niños. Tenemos que ser intencionales con los niños porque son los que van a seguir extendiendo el reino de Dios en este lugar. Y finalmente, la última aplicación que este texto nos deja es que debemos ser mejores creyentes. No me entiendan creyentes como cristianos, mejores creyentes, porque si el reino de Dios empieza por ser un niño que es un creyente, el reino de Dios continúa con la misma actitud de un niño. O sea, tienes que ser un crédulo cuando empiezas y cuando ya crezcas ponen tela de juicio todo lo que se te predica en la iglesia. No, hoy tenemos que seguir siendo niños, hermanos. Tal vez no estás madurando en tu vida cristiana porque no estás siendo niño, porque todo lo que se te predica lo ves con sospecha, porque no crees que necesitas más del Señor. Porque estás poniendo siempre en duda toda la verdad de Dios. Porque Dios te dice que las cosas deben ser de una manera, pero tú dices que las cosas deben ser de otras y las haces como tú. Eso no está bien. Se empieza por ser niño, pero se mantiene niño. En cuanto a la fe, siempre tenemos que ser niños. En el sentido de ser crédulos. En el sentido de creerle al Señor. La puerta es estrecha, la puerta nunca se ancha. Si la puerta es bajita, la puerta nunca se eleva. Siempre tienes que ser niño. ¿Me entienden la ilustración? Me refiero en el sentido de siempre creer. Claro, hay que madurar.
Hay que crecer en la vida cristiana, tienes que entender más cosas, claro. Tienes que ser más fuerte. Pero me estoy refiriendo es que siempre tienes que creer. Amados, atesoren esto en sus mentes. El cristianismo no es solo de conocimiento, el cristianismo es de fe. Si el cristianismo fuera de conocimiento, los mejores cristianos son los PhD, los doctores, los que tienen maestría, los eruditos, los que leen la Biblia en griego, en hebreo. Solo ellos serían los buenos cristianos, solo ellos tendrían los mejores puestos en el reino de Dios, los más cercas a la presencia del Señor, qué sé yo, las demás recompensan. No, el reino de Dios es los que le creen. Mira, en este lugar pudieras creer que el que va a estar más cerca del reino de Dios voy a ser yo porque soy el que predico y demás. Tal vez haya algunos ahí que son más preciosos a los ojos del Señor porque tienen una fe grandísima. Porque uno les dice y lo creen, y leen y lo creen. Y no saben mucho, pero lo poquito que saben lo creen y lo tienen atesorado y nadie les arrebata eso. Esos son los más preciosos a los ojos del Señor. No los que saben más Biblia, no los que tienen mejor griego. No, los que le creen al Señor. Los que tienen esa fe como la de un niño. Vamos a orar. Señor Dios, te alabamos y te damos gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos la sencillez del cristianismo, Señor. Por habernos dado un par de bofetadas ahora, tan adultos, tan grandotes, tan disquemaduros y sabios, pero nos das una gran lección con los niños, tan preciosos para ti, Señor. Tal vez nos sentimos un mejor cristianismo que los niños que tenemos en medio de nosotros. Tal vez pensamos que niños como Jacobo, como Darleidis, como Abby, José, no tienen fe, no son importantes. Nuestra fe es importante, nuestra fe es grande, nuestra fe es preciosa para ti. Pero tal vez estos niños, Señor, tienen más que enseñarnos de fe, o tal vez no, tienen más que enseñarnos de fe que lo que nosotros mismos podemos enseñarles. Líbranos de arrogancias, Dios. Líbranos de ese escepticismo arrogante que no pregunta porque quiere conocer, sino que pregunta porque quiere cuestionar y negar. Señor, oro por los jóvenes de esta iglesia. Ya no son niños, ya saben lo que hace su mano derecha y lo que hace su mano izquierda. Ya saben bastante, Dios, ya han pecado y saben que están pecando. Saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Sus padres tal vez se hayan desanimado en la labor para con ellos. Pero te pido a ti, Dios, que no te cansas, que por favor salves a nuestros jóvenes. Gracias por los jóvenes que han venido a ti. Gracias por los que han profesado fe en ti desde su juventud. Te pedimos que por favor preserves su fe, Señor. Que no nos decepcionen ningún día. Hoy los recibimos como hermanos en Cristo, pero que en un futuro no tengamos que decepcionarnos de su fe. Presérvalos, por favor, Señor, porque tienen muchos retos. Tienen muchos retos, ciertamente. Están engañados con mucha filosofía del mundo. Límpialos, Dios, más y más, y manténlos en el buen camino. Señor, mientras oro esto, quisiera mencionártelos. Oro por Belén, oro por Paulina, Pablo, Dulce. Oro, Señor, por Daniela, por Sara, por Kate. Oro, Señor, por Hannah, por Samuel. Oro, Señor, por Julián,
que aunque estos jóvenes, algunos de ellos no vienen a la iglesia, lleguen a conocerte, Señor. Oro por Valeria, por Jimena, oro por Cristian. Señor, ten misericordia de los jóvenes que alguna vez han pisado este lugar. Algunos de ellos han profesado fe. Algunos de ellos, como Fray, se han bautizado, pero no están con nosotros. Salva, por favor, a nuestros jóvenes, Dios. Los que no se han entregado a ti, ¿qué podemos hacer, Señor? Está en tus manos. Líbralos de maldad, Señor. Si nunca van a llegar a tus pies, rogamos a que lo menos los libres de males, que no caigan en fornicaciones, que sean buenos ciudadanos, que tengan buenos hogares. A lo menos eso te pedimos por ellos, Dios. Por los pequeños, Dios. Desde Ami, Avi, José David, Jacobo, Darleidis, David. Salva a estos pequeños, Dios. Les hemos impedido en algún momento venir a ti. En algún momento le hemos sido tropiezo, Señor. No hemos hecho lo bueno delante de ellos y hemos tergiversado la imagen de ti. Por favor, ten misericordia de nosotros y preserva a estos pequeños, Dios. La labor que hace cada padre, la labor que yo hago desde este púlpito, la labor que hacen las maestras. Oh Señor, por favor, bendice esos esfuerzos y trae salvación sobre los niños. Seguro, Dios, dejé algunos niños por fuera en mi mente, dejé algunos jóvenes por fuera en mi mente. Sálvalos, Señor, por favor. Salva a los jóvenes de esta iglesia. Que todos puedan venir al conocimiento tuyo. Y que a lo menos, Dios, si no es así, sean librados de tanto daño que el mundo les quiera hacer. Lo pedimos para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo. Amén.